Acabo de regresar de un viaje a Miami y he podido ver los efectos de una aparente burbuja inmobiliaria, con los precios de las casas llegando a niveles récord y los alquileres haciéndose impagables para las familias, que están endeudándose cada vez más en lo que algunos llaman no solamente una crisis inmobiliaria, sino una emergencia humanitaria, que está llevando el mercado a tal punto que podría colapsar los precios. Y es un fenómeno que no estamos viendo solamente en Estados Unidos, sino en muchos otros países, porque hemos podido ver cómo los precios de los bienes raíces fueron creciendo luego de terminada la crisis hipotecaria y posteriormente se dispararon a partir de las fuertes medidas económicas por la cuarentena. No olvidemos, por ejemplo, los famosos cheques de estímulo de $700, $1,400 e incluso más. Y podemos ver lo mismo e incluso más fuerte aún con los precios de los alquileres, una aparente gran burbuja que para muchos expertos tiene que ser insostenible. Estamos hablando del incremento en los alquileres más alto en décadas, a medida que las familias que intentan comprar viviendas se dan cuenta de que ya no tienen suficiente dinero para comprar ante una subida de tasas de interés tan fuerte en los créditos hipotecarios, y por eso son lanzadas de vuelta al mercado de los alquileres. Y las proyecciones no son nada alentadoras. La Reserva Federal espera un aumento de más de 8% para los próximos meses, porque se está dando una escasez de vivienda en alquiler, precisamente por el costo tan alto de comprar vivienda, haciendo que los propietarios sigan subiendo las rentas. Y la cosa ha llegado a tal punto que por primera vez en la historia de que se están registrando estos datos, en promedio, las familias están gastando más del 30% de sus ingresos en alquiler. En Miami pude ver directamente que gastan más del 40% y en Nueva York casi el 70%. Imagínate lo que eso significa para el bolsillo. Casi no queda nada para el resto de los gastos. Y por eso no es de extrañar que, además del llamado éxodo de California, también se esté hablando del éxodo de Nueva York. Pero la situación se ve complicada también para los que son propietarios de vivienda, porque en medio de esta situación de crisis económica, a muchos se les está haciendo cada vez más difícil cubrir sus gastos mensuales, por lo que se ven obligados a vender sus casas. Y ya vemos que casi el 50% de los vendedores de casas se están viendo obligados a hacer concesiones a los compradores. Algunos ofrecen cubrir los costos de las reparaciones, otros cubren los costos de cierre, y ya llegamos a un récord en la cantidad de vendedores que incluso ofrecen un descuento en el precio final. De verdad que la situación se ve bastante preocupante, tanto para las familias que están pagando hipoteca como para quienes viven alquilados y ahora ven que el dinero les alcanza cada vez menos, y también para los inversionistas, especialmente los que se endeudan con la idea de revender a mayor precio. Pero si los precios caen muy pronto, podríamos ver grandes oportunidades para quienes están preparados para entrar al mercado. La pregunta que nos tenemos que hacer es qué va a pasar con los precios, si esto va a afectar solo a Estados Unidos o se verá reflejado en Latinoamérica y Europa, y qué papel están jugando las expectativas de recesión y de movimientos en las tasas de interés por la Reserva Federal y los bancos centrales de los demás países. Para eso, como siempre en estas actualizaciones del mercado inmobiliario, analicemos variable por variable para intentar determinar lo que está por venir. Así que suscríbete al canal. Comencemos por ver los datos más recientes de inflación. Aquí en el gráfico podemos ver cómo se ha ido moderando a medida que pasan los meses. Pero recordemos que no es lo mismo que la inflación baje a que los precios bajen. Se trata simplemente de que los precios no están subiendo tan rápido, pero se mantienen altos. ¿Y qué es lo que están pensando muchos inversionistas? Pues ya la bolsa y las criptomonedas están en alza, porque piensan que en la lucha contra la inflación está ganada y que la Reserva Federal va a tener que volver a bajar las tasas de interés, imprimir dinero y que comience la fiesta de nuevo. ¿Por qué? Pues según los mismos documentos de la Fed se espera recesión este año y ya hemos visto los graves problemas en los bancos que causaron corridas en algunos, donde la gente entró en pánico y empezó a sacar su dinero para protegerlo de esas quiebras. Mientras más suban las tasas de interés, más problemas de este tipo puede haber y se podría contagiar a otros bancos, poniendo los ahorros de más personas y empresas en peligro. Pero la Reserva Federal no se rinde, están planeando más subidas de tasas de interés y mantenerlas altas por un tiempo, hasta que la inflación efectivamente se normalice de una vez por todas. ¿Por qué? Pues mira estos números. A pesar de que en general el número de inflación parece estar bajando, si vamos categoría por categoría, en el último año los huevos han aumentado 36%, la electricidad 10%, la comida y los alquileres casi 9%. Realmente las familias están ahogadas y los pagos de las hipotecas no se han quedado atrás por la misma subida de las tasas de interés. Así que la situación se ve bastante complicada. Pensemos en los sectores más vulnerables. Yo estuve leyendo sobre una madre soltera de origen mexicano que vive en Los Ángeles con su hijo pequeño y trabaja como una cajera en un supermercado, ganando el salario mínimo de $16 la hora. Vamos a hacer un poquito sus números. Según lo que leí, su alquiler mensual en un apartamentito pequeño era de $1,400 y ya se ha ido subiendo hasta $1,800. Eso significa que tiene que recortar cada vez más sus gastos para poder pagar el alquiler. Y de ahorrar, pues
ni se diga. Y lo peor es que no consigue ningún lugar más barato que se ajuste a lo que necesita. Y muchos propietarios le exigen requisitos como un buen historial crediticio, como un aval. Por eso es que muchas familias se están viendo forzadas a mudarse de estado e incluso irse a México. Y precisamente por eso es que estamos viendo un fenómeno tan curioso como que el mercado inmobiliario está colapsando y se está disparando al mismo tiempo. Recuerda lo que siempre digo, a diferencia de la bolsa de valores, en la que una acción de Tesla vale lo mismo y es igual en cualquier parte del mercado, cada casa es un activo individual y no hay un solo mercado inmobiliario, sino que hay distintos tipos de mercados y cada país y cada ciudad es distinta. En un video anterior te mostré uno de estos mapas y se sigue manteniendo la tendencia. Este mapa muestra los flujos migratorios, es decir, qué tantas personas están mudándose desde algunos estados hacia otros. Y claro, más gente implica más demanda de propiedades y de alquileres, y menos gente, menos demanda de propiedades y de alquileres. El estado donde más gente sigue saliendo es claramente California, cosa que ya hemos tratado en otros videos. Y el estado donde más gente está llegando es Florida, específicamente Miami. Esa es la ciudad donde más familias están comprando casas y lo pude ver directamente, por lo que los precios se siguen disparando. Y la ciudad donde más gente está saliendo es San Francisco, lo que no es de extrañar por la ola de criminalidad que está viviendo. Pero esta tendencia migratoria viene desde hace años, llegando al punto que 1 de cada 4 compradores de vivienda está buscando mudarse de ciudad. Y aquí podemos ver hacia dónde se están mudando. Pero las preguntas que nos podemos hacer es si los precios van a colapsar efectivamente en esos lugares donde está disminuyendo la demanda o sufrirán solo una pequeña reducción. Y si este colapso llegará a todas partes. Lo que nunca puedes olvidar cuando analices estos datos en tu ciudad o tu país es que la migración es solo uno de los factores de la demanda y también falta ver el lado de la oferta de propiedades. Entonces, ¿qué nos dicen los datos actuales? Pues los precios de las casas han caído 10% desde su máximo hace 9 meses, pero eso no toma en cuenta las temporadas. Recuerda que a lo largo del año hay épocas donde hay más personas comprando y épocas donde hay menos personas comprando. Por eso, si tomamos en cuenta la estacionalidad, el precio medio solo ha caído 1%. Y lejos del gran colapso que muchos siguen esperando, lo que podemos ver es un repunte reciente en los precios, explicado por cómo se han ido moviendo las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Aquí podemos ver cómo la tasa se disparó durante los últimos meses de 2022 y luego empezó a disminuir. Por eso no es de extrañar el aumento de la demanda de créditos y de refinanciamiento. Como podemos ver, estamos en un ambiente muy volátil donde se enfrentan fuerzas que hacen subir los precios y fuerzas que los hacen bajar. Y aquí tenemos que añadir una de las principales fuerzas que está evitando el colapso de precios, al menos por el momento, que es la escasez de vivienda. Simplemente no se están construyendo suficientes viviendas para suplir la demanda. Y no solo me refiero a la demanda artificial que fue impulsada por las medidas de estímulo y la llamada impresión de dinero. Ni siquiera la construcción de vivienda ha seguido el ritmo del crecimiento demográfico, algo que viene rezagado desde la crisis hipotecaria de 2008. En el gráfico podemos ver que la construcción fue aumentando posteriormente a la crisis, pero nunca se recuperó hasta los niveles previos a esa crisis. E incluso, a pesar de la escasez actual, ha ido cayendo en los últimos meses debido a la misma subida de las tasas de interés. Pero hay más factores que también retrasan la construcción, como los costos de los materiales impactados por la inflación, la escasez de trabajadores y las llamadas leyes de zonificación que determinan qué clase de construcción se puede hacer en qué sitio y, algunos argumentan, aumenta la desigualdad. Miremos como ejemplo este mapa de San Francisco. La mayor parte del área de la bahía solo permite viviendas residenciales. Aquí en azul tú puedes ver las zonas que permiten casas multifamiliares o edificios y en rosado las zonas que solo permiten casas individuales, que es 82% de todo el área. Y este tipo de cosas se ven a lo largo de todo el país, lo que complica aún más la escasez de viviendas. Pero la pregunta es si a pesar de esa escasez los precios pueden colapsar ante una fuerte caída en la demanda. Una de las señales que apuntan hacia esa posibilidad es cómo va creciendo la cantidad de dinero que tiene la gente en sus cuentas. Claro, está el tema de la crisis bancaria, pero fíjate en el gráfico cómo nunca antes en la historia se había visto una caída tan fuerte y acelerada. Y eso es lo que puede indicar que la inflación está dejando a la gente sin dinero, lo que mencionaba justamente al inicio del video. Pero veamos qué nos dicen las proyecciones. Según uno de los economistas que predijo la burbuja inmobiliaria y la crisis hipotecaria de 2008, los precios bajarán muy pronto, pero solo será una corrección leve, impulsada por la desaceleración de la economía de Estados Unidos y el aumento del desempleo, que hará que menos personas estén buscando casas. Por su parte, la Asociación de Agentes Inmobiliarios proyecta que los precios se mantendrán estables por los efectos de la crisis bancaria. Es decir, ellos esperan que las tasas de interés de los créditos hipotecarios caigan más rápido de lo que piensa la mayoría. En parte porque la Reserva Federal se verá obligada a retroceder en sus políticas y eso aumentará la demanda de viviendas. Así que seguimos con las tendencias contradictorias, al menos a nivel general. Pero volvamos a lo específico.
Tenemos precios subiendo en el este y cayendo en el oeste. E incluso durante la crisis de 2008 los distintos mercados se comportaron también diferente. Se trata de saber analizar estas variables en cada localidad y pensar como un inversionista global, que no solo busca comprar bienes raíces en su zona, sino en otras partes de su país o incluso fuera de su país, buscando las mayores oportunidades de rentabilidad y ganancia de capital. Lo que te enseño en mi entrenamiento gratuito, porque hay muchos mercados que siguen al alza. El enlace está debajo en la descripción. Y para descubrir cómo están influyendo las compras de los grandes inversionistas y las empresas de Wall Street sobre los precios de las propiedades, mira el siguiente video. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.